clase. Les doy la bienvenida oficial a nuestra clase de promoción en salud, ¿ya? Hoy día vamos a hacer dos cosas importantes. La primera, vamos a revisar la evaluación. Yo les subí ya las notas, ustedes ya tienen conocimiento de cómo les fue. En general las evaluaciones no estuvieron malas, estuvieron bastante buenas, ¿ya? Vamos a revisar la prueba para que ustedes puedan ver en qué se equivocaron y qué aspectos pueden mejorar todavía. Después de eso vamos a revisar un PPT, que es el de factores de riesgo, que está disponible en el aula, y vamos a realizar una actividad cortita para ver de qué se trata, que es un caso clínico, ya donde van a tener que aplicar esto de los factores de riesgo. Esa actividad de caso clínico la van a desarrollar en grupo, y yo les voy a distribuir las salas en Zoom para que ustedes puedan ir realizando la actividad. ¿Les parece? Sí, profe, estamos muy de acuerdo en eso. Bacán, me encanta. Ok, vamos a ver qué es lo que estamos mostrando. Primera evaluación sumativa, perfecto. Vamos a comenzar intento. ¿Ven lo que les estoy mostrando, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, vamos a ver. La OPS, en conjunto con la OMS, en el año 2014, desarrollaron un plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia. Dentro de las actividades se encontraban el trabajo promoción a nivel mundial, trabajo directamente con los centros hospitalarios, regulación de la publicidad o entrega de información a través de folletos. ¿Cuál creen ustedes que era? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Regulación de la publicidad. Perfecto, súper bien. Esa información estaba disponible en los PPT, ¿cierto? Entonces estaba fácil poder reconocer esa respuesta. Súper. Señale a qué nivel pertenece el concepto medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de secuelas. Se los puse en negrito para que se acordaran de una enfermedad o problemas de salud. Nivel prevención secundario, nivel de prevención primario, nivel de prevención terciario o ninguno de las anteriores. La C, profe. La C, nivel de promoción de prevención terciario, así tal cual. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la distribución que en uno teníamos que prevenir la enfermedad, el otro era detección precoz, y en el otro, una vez que las personas ya estaban enfermos, nosotros teníamos que realizar todas las acciones para evitar que la persona presentara dificultades posteriores asociadas a la enfermedad, y también que evitáramos o mantuviéramos o redujéramos las secuelas de la enfermedad? ¿Se acuerdan de eso, no? Incluso lo revisamos antes de la prueba. Sí, profe. Bien. En relación a los niveles de prevención, es correcto señalar lo siguiente. Ninguna aseveración es correcta, tendría que ir al final. Okay. Los niveles de prevención están orientados solamente a evitar las complicaciones de las enfermedades crónicas. Level y Clark son quienes definen estos 3 niveles. O dentro de las actividades realizadas en el nivel de prevención secundario está exclusivamente el diagnóstico precoz de las enfermedades. Solo el diagnóstico. ¿Cuáles creyeron ustedes que era? La C, profe. ¿Cierto? Level y Clark son quienes definen los 3 niveles de prevención. También estaba en el PPT. Pregunta número 4. El educador que realiza actividades de promoción de la salud debe tener algunas características y valores distintivos para su adecuado desempeño. Estas son motivador, dinámico, imparcial, manejar el tema a tratar. Motivador, indiferente. ¿Tiene que ser indiferente el educador? ¿Irrespetuoso? Si me hablan por chat no alcanzo a leer, chiquillo. Letra C, motivador, dinámico, injusto. ¿Deberá ser injusto? Motivador, apático. Dígame. La A, profe. La A, incluso por descarte. Yo creo que ni siquiera habiendo estudiado uno podía sacar por conclusión que no podía ser apático, que no podía ser injusto, que no podía ser ni indiferente ni irrespetuoso. Bien, súper.
En el CEFAP donde usted trabaja debe realizar una visita domiciliaria a una familia joven sin problemas de salud. Le corresponde fomentar el autocuidado con el objetivo de mantenerlo saludable. ¿Cuáles son los puntos importantes que desarrolla como contenido educativo? Guía de crianza respetuosa, perdón, alimentación saludable, guía de prevención de consumo de drogas y alcohol. Actividad física, manejo de curación de lesiones por presión. La familia está sana, ¿por qué la iba a necesitar? Guía de desarrollo de habilidades personales, terapia física al enfermo con secuelas de accidente cerebrovascular. No teníamos ningún enfermo, es una familia sana. Guía de alimentación para el adulto y adulto mayor, es una familia joven. Ayuda en el ingreso, programa cardiovascular. No teníamos ningún antecedente que nos hiciera desarrollar esto como alternativa correcta tampoco. Por descarte, nuevamente, regalo de puntos, tarán, regalo de puntos, digo yo, regalo de puntos en el sentido de que había que mirar y evaluar las características de la familia para poder concluir de forma fácil cuáles eran los objetivos que podríamos nosotros perseguir, ¿verdad? Une el término con sus significados. Es una conducta que permite a una persona expresarse adecuadamente, sin ansiedad excesiva, sin afectar los derechos de los demás, actuando en base a sus intereses más importantes, estaba tal cual descrito en el PPT. ¿Cuál sería? Una conducta, educación, una conducta, portafolio, conducta, receptor, conducta, retroalimentación, conducta, intersectorialidad, conducta, asertividad. ¿Cuál creen ustedes? ¿Asertividad, profesora? Asertividad, absolutamente cierto. Muy bien. Es la orientación o entrega de indicaciones que da el profesional durante los controles o consultas de salud. Esos, las orientaciones que se dan en las consultas de salud. Partamos viendo. Usted le va a hacer un rotafolio individual, una educación individual, un receptor individual, una retroalimentación individual cuando está dando orientaciones o entrega indicaciones, una intersectorialidad o una asertividad. Asertividad ya la sacamos. ¿Educación individual? Educación individual. Perfecto, educación individual, claro, porque son orientaciones o indicaciones. Aquí. Indicaciones. Educación, ya. Acción de sumar a otros sectores como actores y participantes en las estrategias de promoción y prevención. ¿Cuál creen ustedes que es? Otros sectores. Intersectorialidad. Perfecto. Es un medio visual no proyectado. Se compone de un conjunto de pliegos de papel. Rotafolio. Éjale, very good, my dears. Es el usuario que escucha. Receptor. Very good. Respuesta del receptor que envía de regreso al emisor. La única opción que nos quedaba es Retroalimentación. tal cual lo mismo que estamos haciendo ahora a través de su evaluación. Excelente. De acuerdo a la revisión en clases y a la lectura de las guías, ¿cuál es el objetivo de la promoción en salud? Incentivar a desarrollar políticas públicas basadas en evidencia epidemiológica, capacitar a los individuos y comunidades en el control de su propia salud, ser la piedra angular de la atención primaria, trabajar individualmente con cada una de las personas para generar cambios de conducta, promoción en salud. ¿Qué creen ustedes? La B. La B. Perfecto, capacitar a los individuos y comunidades en el control de su propia salud. Ahí nosotros estamos promocionando la salud, ¿cierto? Para elaborar un programa educativo debemos considerar los intereses del centro de salud y las orientaciones ministeriales. Debemos considerar los indicadores epidemiológicos y de resultados o el impacto que tendrá la educación en el centro de salud. ¿En el centro de salud? ¿Para eso vamos a hacer un programa educativo? Las características sociales del lugar donde se desea realizar la evaluación. El análisis de la situación problema, programación de la actividad y evaluación del mismo una vez finalizado. La D, profe. La D. La D. Y de hecho La está D. también en el PPT, descrito con tal vez un cambio de palabra, pero eso es. Muy bien.
En relación a la declaración de Alma Ata, la atención primaria de salud está orientada hacia lograr el cumplimiento de metas sanitarias propuestas en las políticas de salud de los gobiernos a través de la promoción, brindar atención gratuita para todos por igual, para todos por igual, con enfoque en lo curativo, más encima, y en la rehabilitación. Ser el primer contacto con la comunidad, acercándola a la atención en salud a través de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. O la atención de algunos grupos nomás, que están carentes de salud, solo los que están enfermos, que requieren refuerzos o áreas educativas para evitar enfermarse. C, profe. La C. Acuérdense que se estableció en la Alma Ata que teníamos que fomentar la atención primaria para que pudiéramos tener acciones derivadas o dirigidas hacia la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de una forma cercana. ¿Ya? Bien. Es importante, al realizar la charla expositiva, buscar la forma de hacerla dinámica, de empatizar con la audiencia y conectar con ella, de forma tal de fomentar su atención y recepción del mensaje. Verdadero. Verdadero. Sí, porque si realizamos una charla expositiva y la hacemos fome, no estamos ni ahí con lo que nos hablan, le hablamos al techo, como que esa charla expositiva va a tener poco o nada de impacto, ¿verdad? Esta información también salía dentro del PPT. Pregunta número 11. Collage, mesa redonda, dramatizaciones son técnicas de trabajo en grupo. Verdadero, profe. Verdadero. Verdadero. ¿Cierto? Ya. La toma del Papa Nicolau está en el nivel terciario de prevención. Falso. Falso. ¿En qué Está en el nivel está? secundario. Bien. Secundario. Excelente, ¿cierto? En el secundario, muy bien. Aspectos personales, actitudes y valores son determinantes internos del autocuidado. Verdadero. 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 Bien. Bien, súper bien. Hola, profe. Hola, hola. 14. ¿Podemos escuchar mejor si no miramos a la persona que nos habla? Falso. Falso. Claro, porque es como no pescar, porque ya sí, ya. Es como no tomar en cuenta. Es no tomar en cuenta, tal cual, súper bien. Pregunta número 15. La promoción de la salud debe tener transversalidad, por lo que debe ser aplicada a todo nivel de políticas educacionales y de salud. ¿Verdadero? Verdadero. De hecho, fue como una de las preguntas que ustedes me hicieron cuando hicimos el repaso. Yo no llevaba cómo contestarla sin darle la respuesta que estaba ahí puesta. Sí, tal cual. Bien. Las prácticas en el autocuidado comprenden relaciones saludables, manejo del estrés, comportamientos seguros y actividad física, entre otros. Actividad física, alimentación según necesidad, comportamientos de riesgo y automedicación, ¿en serio? No. ¿O sí? No, profe. Ya. Alimentación según deseo, ejercicio y actividad física, espacios de esparcimiento libre, automedicación, de nuevo, Tampoco. para afuera. Tampoco. Actividad física ocasional, Tampoco. ¿cierto? Actividades de riesgo. Por descarte, La. nuevamente. La, la. profe. Bien, súper bien. Pregunta número 17. ¿Qué papel cumple la promoción en salud como estrategia sanitaria? Da a conocer y promover conductas y estilo de vida saludables. ¿Qué papel cumple? Que las personas tomen sus propias decisiones en cuanto a cumplimiento de sus tratamientos. Yo sí voy a ver si qué caso hago a los 14 días de tratamiento, hago menos. No. Agilizar los procesos de hospitalizaciones por descompensación de patologías crónicas. ¿Qué tiene que ver esto, el proceso de hospitalización? Nada. Orientar en relación a las enfermedades no transmisibles y acompañar en la enfermedad. ¿Para eso es la promoción de la salud? ¿Para acompañar en la enfermedad? No, po. La idea es que nosotros a través de la promoción en salud podamos promover conductas que faciliten que las personas se mantengan sanas, ¿cierto? Ya. Ay, Dios. La Carta de Ottawa hace referencia a la participación en la promoción de la salud. ¿Esto qué implica? La elaboración de una política pública sana, estrategias orientadas para reducir las altas cifras de obesidad, sedentarismo y tabaquismo en las Américas,
el desarrollo de aptitudes personales, incentivar a desarrollar políticas públicas basado en evidencia fisiológica o la reorientación de servicios sanitarios. La Carta de Ottawa hace referencia a la participación en la promoción de la salud. En el mismo PPT, en la parte donde decía la participación en la promoción de la salud, estaba la respuesta a esto. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A, profe. Profe. La elaboración de una política pública sana, el desarrollo de aptitudes personales y la reorientación de los servicios sanitarios. Salía tal cual. Bien. En relación al autocuidado, pregunta de regalo. Algunas de las herramientas para su aplicación son información, educación y participación social, entre otros. Educación, manejo del estrés y uso de intersectorialidad. Debe dirigirse de forma exclusiva a aquellas personas que el personal de salud considera que presenta carencias, o sea, solamente para los que nosotros decidimos para los que va. Es el completo bienestar físico, social y mental que favorece la comunicación social. Ok. Las herramientas para la aplicación del autocuidado. ¿Qué elementos vamos a necesitar para poder aplicar el autocuidado? Ya sabemos que ni la D ni la C. Entonces nos queda la A y la B. La A. Claro, porque dentro de las herramientas nosotros no vamos a usar la intersectorialidad, por cierto, para aplicarlo. Nosotros en relación al autocuidado, el cuidado que uno se da a sí mismo, ¿cierto? Ahí sí. Ya, ok. En relación a la evaluación de la prueba, ¿ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, que les haya sido confuso? Era harta información, chiquillos, yo lo sé. Pero ustedes encontraron que la prueba estaba muy difícil, les fue muy complicado desarrollarla. No, profe. Ya. Si uno Pensé que iba a estar leía, más difícil. ¿ah? Pensé que iba a estar más difícil. ¿Cierto que sí? Sí. No estaba ni enredada, ni ninguna frase extraña, no salió ningún marciano. Aquí era todo lo que habíamos hablado, pero principalmente los puntos más importantes de la temática que habíamos desarrollado, ¿cierto? No pusimos detalles, ni años, ni ninguna cosa que pudiera ser confuso o que requiriera de mucha memoria. Era más que nada comprensión. Ok, perfecto. Vamos a ver entonces, ¿hay alguna duda en relación de lo que vimos en la prueba o lo revisado hasta el día de hoy? ¿No? Ya. Vamos a pasar entonces este PPT. Este PPT tiene que ver con los factores de riesgo, ¿ya? Es un PPT relativamente corto. Profe, Dígame. Catherine Díaz dice que tiene problemas de internet, se había conectado pero se desconecta por el internet que tiene atado. Ya, vamos a Por si tener acaso. que ir viendo ahí con la actividad en grupo cómo están las conexiones y la participación. Recuerden que dentro de la actividad de grupo no se vale estar con la cámara y el teléfono o el mute puesto, porque hay que participar. Si no participan, tienen que avisarme porque esas personas no pueden quedar presentes si no están participando. ¿Ya? Ok, les comentaba Ya, que estos profe. son... ¿Me va a preguntar algo? Perdón, discúlpeme. No, nada. Ah, ya. Ok. Les comentaba que este PPT tiene 13 diapositivas, en total en información son 11. Y entre monito y monito son 10. Nosotros vamos a hablar los factores de riesgo el día de hoy, ¿ya? Importante como a forma de entender, ¿qué creen ustedes que son los factores de riesgo? ¿Qué es un factor de riesgo? Den idea, no existen respuestas malas, dele nomás. ¿Y hace que el paciente se enferme más o más luego? Perfecto, perfecto. Es un elemento, una situación X que favorece, que las personas puedan enfermarse más, ¿cierto? Todos los factores de riesgo
¿Van a depender estrictamente del usuario? ¿Todo va a depender de que el usuario haga bien las cosas? No, también del entorno. Sí, No, profe, va siempre. en el paciente y en el entorno. Sí. Vamos a tener entonces un ambiente tal vez que va a poder favorecer el desarrollo de determinadas enfermedades. Van a haber también conductas del usuario que pueden favorecer el desarrollo de enfermedades y también factores como el genético, ¿verdad? Porque de repente hay factores que van más allá de lo que uno desearía. Puede tener todas las acciones de autocuidado y de prevención para evitar desarrollar una enfermedad X que genéticamente tiene predispuesto a desarrollar, ¿verdad? Y aún así puede tener el factor mala cueva, que le digo yo. Aquí vemos una persona corriendo directamente hacia todos los factores de riesgo que puedan existir. Uno podría interpretarlo de varias formas, ¿cierto? Vamos a ver, definición de factores de riesgo. Como ustedes muy bien decían, es un rasgo, característica o exposición de una persona que aumenta la posibilidad de sufrir una enfermedad o una lesión, ¿cierto? Van a haber conductas, situaciones, momentos, ¿verdad?, en los que una persona va a tener más riesgo de desarrollar determinadas enfermedades o sufrir accidentes, por ejemplo. Claro, si uno se sube a un auto y se mete por una curva, una cuesta, y se tira a 120 kilómetros por hora en bajada, va a tener más riesgo de sufrir un accidente, ¿verdad?, que si uno se fuera en cámara lenta, con tranquilidad, tomando las curvas. Puede que en cualquiera de los dos casos, el que baja a 120 no le pase nada y el que baja a 30 se choque igual. Da lo mismo, pero el riesgo está, ¿cierto? ¿Cuáles son estos factores de riesgo o algunos de los factores de riesgo que uno puede visualizar? El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, fumarse un pucho, ¿verdad?, o varios, hipertensión arterial, agua insalubre, saneamiento deficiente, falta de higiene, podríamos decir consumo de drogas, antecedentes de, no sé, mala alimentación para desarrollar un cáncer, exposición a tóxicos ambientales, etc. Según la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgos son aquellas condiciones sociales, económicas, biológicas, ambientales, es decir, son aquellos factores que pueden depender del usuario como puede que no dependan de él. Las condiciones sociales pueden estar determinadas porque la persona no puede acceder a algo más allá. Lo mismo lo económico, por la razón que sea, puede o no puede acceder a algo más allá y tiene carencias. De tipo biológicas, es decir, aquellas que podría modificar o no, dependiendo si es genética, hay cosas que uno no puede modificar. Y aquellas ambientales, que están asociadas o causan un aumento en la posibilidad de que una persona desarrolle una enfermedad específica, una enfermedad, una salud deficiente o que también pueda presentar lesiones. Condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. ¿Ven? Van a haber muchos factores de riesgo que pueden generar un estado de deficiencia de salud de las personas. Según la OMS, van a ser las condiciones sociales, económicas, biológicas, ambientales, que se asocian o causan un aumento en el riesgo de sufrir determinadas enfermedades o lesiones o falta de salud. Como decíamos nuevamente, factores de riesgo pueden ser de tipo medioambientales, que en el lugar donde está la persona, no sé, que haya, no sé, derrame de sustancias químicas en el agua que las personas consumen. Evidentemente puede generar una enfermedad. O que haya una producción aumentada, por ejemplo, de tóxicos ambientales inhalados que van a favorecer que la persona se enferme nuevamente. Y así pueden existir muchos factores medioambientales que van a impedir que la persona mantenga su salud. Razones de tipo fisiológica, como por ejemplo, el que existan, no sé, un mal funcionamiento del cuerpo, ¿verdad?, que no tenga que ver con la genética, sino que, no sé, pues la persona nació con algún tipo de malformación por A, B o C motivo, o que durante el transcurso de su vida adquirió un cuadro de enfermedad que le dejó secuelas, y su cuerpo ya no funciona de la misma forma y está más propenso a desarrollar enfermedades. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bacán. sí, profe. Causas Sí, profe. demográficas, por ejemplo, el hacinamiento.
que vivamos en un lugar con una mucha cantidad de personas, por ejemplo, y pocos recursos para poder utilizar. Como en Santiago, no sé, pues vivimos todos apiñados, uno encima del otro, las condiciones demográficas, como hay mucha, en Estación Central o en otros lugares, hay mucha condensación de personas, muchas construcciones, hay constantemente mucho ruido ambiental, hay más contaminación, de repente hay sectores que también son más violentos, ¿verdad? Están más expuestos a situaciones de violencia, ¿ok? Factores de género. Hay enfermedades que son más propensas a desarrollarse en hombres y otras que son más propensas a desarrollarse en mujeres, ¿cierto? El hecho de ser mujer también es un factor de riesgo para, no sé, tener más, no podría decirlo accidentes, acciones de violencia o de violencia de cualquier tipo, ¿se entiende? La edad también es un factor de riesgo y en ambos extremos, no estoy diciendo solo que los adultos mayores o solamente los niños, en ambos extremos, tanto niños como adultos mayores, son más susceptibles también y tienen más factores de riesgo de enfermar o de morir a causa de determinadas enfermedades. ¿Sí? Las personas en edades intermedias también, claro, porque, no sé, una mujer a los 40 años que fuma, que toma métodos anticonceptivos orales, va a tener más riesgo de desarrollar, por ejemplo, patologías cardiovasculares. Y así uno puede ir viendo que a lo largo de la vida existen distintos factores de riesgos que están asociados a la edad. Factores económicos, claro, porque uno puede fijarse que las condiciones, por ejemplo, de alimentación que van a depender exclusivamente de un sueldo, van a influir definitivamente en el estado de salud de una persona. Una persona que tiene un sueldo adecuado para poder consumir cantidad suficiente de lácteos, vegetales, frutas, legumbres, carnes, que además vive en un lugar que esté espacioso, tranquilo, ¿verdad? Va a tener un tiempo de vida o una disminución del riesgo de enfermedades versus una persona que tiende a alimentarse más porque el sueldo no le alcanza, lo que hablamos la otra vez, pues no le alcanza para comer mejor. Cuando hablábamos de la educación, ¿se acuerdan, señora? Tienen que empezar a comer pechuga de pollo a la plancha con cuscús y ensalada de lechuga. Y resulta que no alcanza para tanto el sueldo y lo que hacemos es comer salchichas con fideo o arroz o... ¿Me doy a entender o no? Sí, profe. Y esto no solamente tiene que ver con tema alimentación, profesor. sino también con acceso a salud. ¿Ok? Una persona que tiene un sueldo mínimo, una persona que tiene un sueldo más bajo, su acceso a salud, aunque uno como política de salud desee que tenga las mismas oportunidades que aquel que se atiende en la clínica Las Condes, sabemos que no va a ser lo mismo. Sabemos que en el sistema público va a haber más lentitud para atender los especialistas, vamos a tener tal vez más dificultades para poder adquirir una hora médica para A, B o C o para tomar un examen, versus alguien que tiene el recurso para ir a la clínica cuantito y se paga las lucas y ya está, y se lo toma en el mismo día. Hay desigualdades, y esas desigualdades económicas van a influir ciertamente en el acceso a salud que tenga y por lo tanto va a incidir como factor de riesgo en que tenga una salud más adecuada. Las conductas, el ejemplo, bajamos la cuesta a 120 o la bajamos a 40. Voy a andar, no sé, por la calle a las 3 de la mañana enfermo cocido con riesgo que me atropellen, que me asalten, que me maten o que me hagan lo que sea, o voy a tener cuidado de no andar cocido, no andar ebrio, ¿verdad? Y no salir tan tarde. Conducta, las acciones que cada uno tiene, puede también cuidar su propia vida. Y la genética, que en esa poco nada tenemos mucho que hacer, más que cuidarnos dentro de lo posible, considerando todos estos otros factores de riesgo. ¿Se comprende, chiquillos? Sí, profe. Profe. Genial. Aquí, por ejemplo, tenemos la descripción de cada una de estas cosas, que es lo que yo más o menos ya les comenté. En cuanto a las demográficas, relacionadas con las características de la población. ¿Sí? Las medioambientales, relacionadas con factores socioeconómicos, culturales y políticos, lo que les decía, el hacinamiento, dónde viven, los ruidos, etc. Fisiológicos, con la condición biológica de cada individuo. Va de la mano con lo genético, pero no es lo genético solamente. En lo genético, si yo tengo el gen, por ejemplo, para desarrollar diabetes, va a depender mucho que yo me cuide para que no se desarrolle. ¿Sí? Si yo no me cuido nada, tengo más riesgo de desarrollarlo. En cambio, lo fisiológico, estamos asociados al comportamiento del propio organismo frente a determinadas circunstancias.
Por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad no nos van a ayudar mucho en ese aspecto, ¿cierto? En los factores genéticos, lo que les comentaba, relacionado con los genes de la persona, si llegaste con el gen, tienes posibilidad mayor de que ese gen se exprese, ¿verdad? Y vas a tener que tomar todas las medidas posibles para evitarlo. Y hay patologías que de frentón, aunque uno quiere evitarlas, se desarrollan y ya está. La edad y el género, considera extremas y los cambios de las etapas en el desarrollo, por ejemplo, la adolescencia. La adolescencia es un riesgo en todos los aspectos, como les comentaba, desde el punto de vista, por ejemplo, emocional, físico, sexual, etc. El sueldo, lo mismo que les había comentado. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el adolescente? Obvio, VIH más que nada por conductas riesgosas, sexuales, sobre todo porque en la edad de la adolescencia buscamos nuestra propia identidad, perdemos un poco el miedo a estos riesgos, ¿verdad? Tendemos a querer confiar mucho en las personas porque necesitamos identificarnos con los pares y por lo tanto podemos adquirir conductas que no sean las más beneficiosas para nuestra salud, tales como embarazo precoz. Ay, pero ¿para qué vamos a usar preservativos si al final yo soy limpiecita? Yo no he tenido nada con nadie. Sí, claro. Veamos. Ojos vemos, ETS no sabemos. Salud mental, depresión, suicidio. Violencia y accidentes. Trastornos de la alimentación. Claramente, porque estamos buscando nosotros una identidad, estamos buscando el quién somos, a dónde pertenecemos. ¿Cuáles son los factores asociados al riesgo cardiovascular? Las enfermedades cardiovasculares, chiquillos, de verdad que son la primera causa de consulta y de muerte en Chile. Así, de frentón. Y considerando que estas patologías cardiovasculares son prevenibles a través de la reducción de los riesgos, uno no entiende cómo es posible que todavía tengamos una tasa tan alta. Esta se define como la probabilidad de tener una enfermedad o un evento cardiovascular dentro de 5 a 10 años, lo que va a estar asociado a la combinación de diversos factores de riesgo. Estas enfermedades cardiovasculares, chiquillos, estamos hablando de hipertensión, diabetes, accidentes cerebrovasculares, infartos agudos al miocardio. Para que nosotros tengamos una reducción de esos factores de riesgo, vamos a tener que reconocer cuáles son los factores de riesgo que tenemos primero. Obvio. Los factores de riesgo de tipo modificable son todos aquellos que nosotros podemos cambiar. Como su nombre lo indica, modificables, son cambiables. Nosotros podemos evitarlos. ¿Sí? Usted cambia su estilo de vida, cambia sus conductas alimentarias, de sedentarismo, etcétera, y va a tener un factor de riesgo que es modificable. Va a sacar ese factor de riesgo, va a eliminar ese riesgo o va a reducirlo de forma significativa. Y también tenemos los tipos de factores de riesgo no modificables. Y en eso sí estamos con un poco más de tragedia, porque no son posibles su reducción o su eliminación. No son modificables, no son cambiables, vienen con usted, son parte del paquete. Venían desde que usted nació involucrada dentro de su célula. Usted haga lo que haga en la vida, eso no va a cambiar porque está dentro de su célula. ¿Puede cambiar esto de acá arriba? Sí, para reducir el riesgo. Pero esto no puede hacer nada para cambiarlo. Tendría que volver a nacer. ¿Se comprende la diferencia? Sí, profe. Bacán. Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables? Existen factores de riesgo mayores y factores de riesgo condicionantes. Perdón. Los factores de riesgo cardiovascular de tipo mayores, factores de riesgo mayores, aquí nosotros los tenemos clasificados. Esto uno no lo puede cambiar, no lo puede modificar porque eso es así. La edad, el hombre mayor de 45 años tiene más riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, de empezar a desarrollar hipertensión si es que no la tiene, diabetes, lo mismo si es que no la tiene, ¿ok? Accidentes cerebrovasculares, infarto agudo al miocardio, no tiene cómo modificar. La edad no se puede modificar. La mujer, en el caso de la mujer, mayor de 55 años. La edad es un factor de riesgo mayor de tipo no modificable. Usted no lo puede cambiar. Yo puedo pretender que tengo menos años, pero sigo teniendo los mismos años. ¿Se entiende?
Sí, profe. En el caso de los hombres, ser hombre es un factor de riesgo mayor no modificable, y en el caso de la mujer es un factor de riesgo después de tener la menopausia. Tenemos más riesgo de desarrollar patología cardiovascular asociada al cambio hormonal que se nos presenta. ¿Sí? En el caso de los hombres, ellos tienen permanentemente el riesgo, y de ahí lo importante es que se vayan cuidando. No sé si ustedes se han fijado, yo creo que sí, por ejemplo, que los hombres tienden a desarrollar más esa poncherita que las mujeres. Las mujeres podemos tener más guatita, pero no tenemos esa ponchera redonda como sandía. Sí, profe. Ya. Esa poncherita, chiquillo, ese abdomen más abultado que tienen los hombres, que tiende a ser más rellenito como una sandía, ese es un factor de riesgo que normalmente se desarrolla más en los hombres, por la distribución de las grasas que tienen, por los hábitos alimenticios, entre otras cosas. ¿Ya? El hombre, por ser hombre, tiene más riesgo de desarrollo de patología cardiovascular que la mujer. En la mujer se aumenta el riesgo después de que presenta la menopausia, es decir, después de que se le acaba el periodo, porque ahí comienza una serie de cambios hormonales y hay condiciones hormonales que a nosotros las mujeres nos protegen. Una vez que se cambian esos niveles de hormonas, tenemos mayor riesgo. Factores de riesgo también que son mayores, pero que sí son modificables, que sí podemos cambiar. Está el tabaquismo, déjese fumar, la hipertensión arterial, una vez diagnosticada, ya no hay nada que hacer, se transforma en patología crónica, por lo tanto es importante no llegar al diagnóstico, no llegar a presentar esto. Es un factor de riesgo mayor una vez que se presenta, podemos modificar nuestras conductas para evitar tenerla. Una vez que la tenemos, ya no hay nada más que hacer. Discúlpenme un momento. Perdón, que está el perrito al lado. La diabetes, lo mismo. Una vez que se presenta, ya no hay nada que hacer. Y es considerado un factor de riesgo mayor. Se considera modificable, al igual que la hipertensión, porque nosotros podemos tener conductas saludables que eviten que finalmente nosotros desarrollemos la enfermedad. La dislipidemia, entendida como el colesterol alto, el LDL, que es el colesterol de bajo peso, low density, de baja densidad, low, sí, y el high density lipid, que es el colesterol de alta densidad cuando está bajo. Nosotros tenemos un tipo de colesterol que es el malulo, que es el que más riesgo nos genera de presentar una patología cardiovascular, que es este, y este de acá, que es el de alta densidad, que nos protege, que nosotros podemos consumirlo a través de las nueces, la aceituna, el aceite de oliva, etc. El tomatito, ¿ya? La dislipidemia, entendiendo el valor de este colesterol alto y este colesterol bajo, ¿sí? Entendiendo eso, la dislipidemia es un factor de riesgo mayor, toda vez que puede generar o aumentar el riesgo de padecer accidentes cerebrovasculares e infartos, entre otras cosas. Es modificable en cuanto nosotros cambiamos la dieta y podamos reducir este colesterol y aumentar este otro. La enfermedad renal crónica, etapa 3 a 5 y o albuminuria moderada, severa persistente. Es decir, enfermedades renales ya en etapas avanzadas, también son factores de riesgo cardiovasculares, son modificables en cuanto nosotros a través de la promoción y de la prevención de la enfermedad podemos tomar conductas de salud que sean más ventajosas, ¿verdad? Para evitar padecerla. Pero una vez que aparece, igual que esta, ¿verdad? Una vez que aparece ya es crónico, ya no hay nada más que hacer. ¿Cuáles son los factores de riesgo que condicionan para poder desarrollar una enfermedad cardiovascular? Es decir, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que van a favorecer que nosotros padezcamos o tengamos o presentemos algún tipo de patología crónica cardiovascular? La obesidad, y créanme, el sobrepeso a la obesidad hay un paso muy pequeñito. La obesidad abdominal, que le decía circunferencia de cintura en hombre mayor a 90, la poncherita, y en el caso de las mujeres mayor a 80 centímetros. El sedentarismo o no realizar actividad física, y los triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro. Los triglicéridos son un tipo de colesterol también que es altamente dañino para nuestro cuerpo. Se sabe y se conoce que los triglicéridos elevados en la sangre tienen una preponderante acción para el desarrollo de diabetes mellitus. ¿Ok? Por lo tanto, es un factor de riesgo el triglicérido para el desarrollo de diabetes y también
para todo lo que es patología cardiovascular. ¿Se entienden estos factores de riesgo? Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, chiquillos, de las conductas que ustedes tienen actualmente, ¿cuáles observan que podrían ser modificables para evitar una patología cardiovascular? ¿Cómo, profe? ¿Qué acciones que ustedes tienen actualmente, qué conductas que ustedes presentan actualmente, creen ustedes que podrían ser modificables para evitar el desarrollo de una patología cardiovascular? ¿El sedentarismo? La ¿Ya? alimentación, profe. Mucha chatarra. Mucha chatarra, el sedentarismo, ¿verdad? Todas esas conductas que ustedes están viendo actualmente en este PPT y que ustedes poseen van a perjudicarles. Por lo tanto, cuando usted ya sabe y no toma acción al tanto, es negligente con su propio autocuidado. Ojo allí. ¿Cuáles son los factores asociados al nivel de riesgo familiar? Uy, nosotros aquí podríamos ver los riesgos familiares entendidos de diversas maneras. Abandono, maltrato físico, emocional, financiero, todo tipo de violencia, ¿cierto? El riesgo familiar uno lo va a poder medir a través de la evaluación y clasificación del grado de vulnerabilidad que tiene una familia. Y esto uno lo puede determinar sabiendo cuáles son los factores de riesgo que posee y cuáles son los factores protectores. ¿Cuáles creen ustedes que podría ser un factor de riesgo en una familia? ¿Violencia intrafamiliar? ¿No, profe? Perfecto, la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, la violencia física que exista entre las personas, ya sea entre padre-madre o padres e hijos, o entre hijos y padres. ¿Ok? La violencia entendida en cualquiera de sus direcciones. Es un factor de riesgo, ¿verdad? Entendiendo que la familia es el núcleo y el primer grupo, es la base de la sociedad, ¿verdad? Es el primer grupo de contacto con el que el individuo convive. Es donde se aprenden todas las conductas que van a ayudar a desenvolvernos a futuro en una sociedad. Es riesgoso tener una familia en la cual no existe, por ejemplo, una comunicación abierta, un enfrentamiento, una conversación de los problemas, ¿verdad? Cuando no existe posibilidad de expresar las molestias o no se sienten parte de una familia, evidentemente van a haber futuros problemas en relación a la forma en la que el individuo que está perteneciendo a esa familia se va a desarrollar con su futura familia, con su trabajo, con su futuro ambiente, ¿verdad? Entonces, uno de los factores de riesgo que nosotros podemos encontrar en la familia es la violencia, y la violencia entendida de cualquier ámbito. La violencia física, violencia verbal, el hacer como que pegamos también es una forma de violencia. El hablarle al otro así, mirándolo hacia abajo, también es una forma de ejercer violencia. Toda vez que nosotros ponemos a una persona sobre la otra ejerciendo una presión, ejerciendo una fuerza, ¿sí? Para que sepan que la violencia no solamente es aquella en la que se van a los puñetas, a los combos, a los cachuchazos, a los zapatos tirados por la cabeza. ¿Sí? El hacer como que le pegas a alguien, el gritarle a alguien, hablar en un tono inadecuado, también es violencia. El abandono también es una forma de violencia. Y el abandono no solamente lo decimos en el sentido de dejar a un niño tirado en la calle, por ejemplo, sino también a dejar a un niño desatendido. Dejarlo sin el cuidado de un adulto, independiente de las razones por las que sean, que hay algunas razones que pueden ser válidas para alguien, ¿verdad? La verdad es que dejar a un niño sin comida, sin ropa, sin supervisión de un adulto, que no vaya al colegio, son formas de violencia. Poco comunicadas, sí, pero son formas de violencia al fin y al cabo. Pero así como tenemos las formas de violencia, también tenemos factores protectores en la familia. ¿Ya? Y estos factores de protección, ¿verdad?, de la familia, son todas aquellas circunstancias, características, condiciones y atributos asociados a un comportamiento que aumentan las capacidades de una persona para afrontar determinadas situaciones adversas. Como factor protector, entonces, nosotros podríamos decir que son todas aquellas situaciones o condiciones
¿verdad?, que se generan dentro de un núcleo familiar que permiten que el individuo pueda relacionarse de forma saludable con el resto y que también tenga salud en sí mismo. ¿Les parece lógico o no les parece lógico? ¿Se comprende lo que quiero decir? Todas aquellas conductas que como familia tengamos nosotros con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, y que sean positivas para fomentar la autoestima, para fomentar la creatividad, la seguridad en sí mismo, brindarle las herramientas que necesita, brindarle acciones de cariño o de afecto para hacerlo sentir más seguro, van a fomentar que ese individuo a futuro tenga un mejor desarrollo social y que por lo tanto también se sienta parte de una sociedad. Acá tenemos, miren, factores de riesgo de la familia: consumo de drogas y alcohol, desorganización familiar, cuando los roles son poco claros y no definidos. Vive, no sé, la mamá con el papá, con 2 hijos, con la hermana de la mamá, el papá del papá y la cuñada del hermano. La concha de la lora. Todos se hacen cargo de todos, pero cuando uno quiere poner normas, otro va y lo contradice delante. ¿Usted cree que ese niño va a crecer con alguna normativa? Te dije que te comas toda la comida. Ay, déjalo, ¿qué más da que no se la coma? Abrígate que hace frío. Ay, que le ponís color si tampoco hace tanto. No le haga caso, mijito, es que está estresada si la mamá está media loca. ¿Usted cree que eso va a servir como rol parental para criar a un niño con definiciones claras de lo que es profe. correcto? Claro que no, po. Y eso uno lo puede Oiga, observar profe. bastante. Dígame. Como factor de riesgo, la pobreza o vivir en una condición precaria igual entra Sí. como factor de riesgo, ¿o no? Es un factor de riesgo, pero ojo, la pobreza o las condiciones precarias, si bien pueden ser considerados un factor de riesgo, depende mucho de cómo la familia se desenvuelva. Porque puede que esa familia, no sé, pues de 5 personas viva con un sueldo mínimo, en condiciones, en una mediagua, en un terreno súper baldío, pero su casa siempre está limpia, cuentan con agua potable, cuentan con sistema alcantarillado, tienen buenas relaciones comunicacionales, se fomentan el crecer de forma personal y laboral los unos a los otros, se apoyan mutuamente, ahí no hay un factor de riesgo familiar. Tal vez ambiental sí, porque no sé, por los vecinos puede que sean medio violentos algunos, o puede que, no sé, haya mucho perro callejero, algunas que otras ratas corran, eso sí es un factor de riesgo ambiental, pero no familiar, porque entre las familias se mantiene. Ya, profe. Ya, bacán. Historia de familia conflictiva. Sabemos también que todos los círculos de violencia se van repitiendo en el tiempo. Por alguna razón, se van repitiendo las conductas que se ejercieron sobre los niños cuando estos niños ya son adultos. Si fueron criados en una familia donde el padre golpeaba a la madre, es altamente probable, no es un factor decidor, sí, no porque sea así va a ser el resultado final, ¿ok? Pero sí existe mucho riesgo, mucha posibilidad que ese niño que observó y que vivió violencia sea violento a futuro con su familia. Y esto va a ser porque su forma de expresión es aquella, porque no se le enseñaron, no se le dieron las herramientas suficientes para comunicarse, para manejar su ira o su frustración, y por lo tanto repite conductas que observó como medio de comunicación. Así también como, son menos los casos, pero así como también hay familias, hay padres o niños que han estado inmersos en situaciones de violencia y jamás en la vida han sido violentos, porque de alguna u otra manera han sido resilientes, han sido capaces de levantarse frente a las adversidades, de aprender, de educarse, de fomentarse un comportamiento distinto, ¿ya? Pero en general uno puede ver que cuando hay historias de familia con ciertas conductas, esos patrones se repitan. Adolescencia con embarazo a los 15 años, por ejemplo, es probable, no es decidor, indico y repito de nuevo, pero si una madre tuvo su hija a los 15 años, es altamente probable que esa hija después tenga también hijos durante la adolescencia. Vuelvo a insistir, no significa que siempre va a pasar, hay casos en los que no sucede, pero sí existe un factor de riesgo asociado a que se repita la conducta. Violencia doméstica, lo mismo. Falta de disciplina y supervisión es un factor de riesgo. Dejemos que el niño haga lo que quiera. El niño hizo berrinche, dejemos lo que haga berrinche. Es que yo quiero que me den ese chocolate. Pero mi amor, ¿cómo te dan ese chocolate si es de tu hermana? Es que si no me lo dan, yo voy a salir gritando. Ya de el chocolate al niño, pasa el chocolate. Pero si a mí no importa, pasa el chocolate porque el niño lo quiere. ¿Qué es lo que aprende ese niño con eso?
Que alguien me diga, que alguien me diga. Manipulación. Ok, manipulación es un término, dale, ¿qué más? ¿Va a entender que lo mío, lo tuyo es tuyo y que existen límites? No, porque a las finales por hacer un berrinche le están dando en el gusto. Claro. ¿Podemos negociar con ese berrinche? Podemos negociar, tal vez decirle, ok, mira, tranquilízate, yo me voy a quedar acá contigo, entiendo lo que te molesta, veamos la forma de solucionarlo, pero como estás pidiendo las cosas no es la forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pásale la cuestión para que deje de gritar. No sé, pues tira un plato, se pega cabezazo en la muralla para que le den lo que quieran y corren a darle el gusto. Va a haber un problema ahí que no vamos a tener límites. Y uno lo puede observar, no sé si a ustedes le ha pasado, pero yo he visto casos en que el niño le pega a la mamá, por ejemplo, al papá, y en vez de corregir esa conducta que no es correcta, porque golpear nunca puede ser una solución, se la celebran. ¡Ah, mira qué choro va y le pega! Y el cabrito, el chiquitito, aprende de que golpear está bien. No porque él sea intrínsecamente malo, sino porque se le está fomentando que la violencia es algo bonito, es algo merecedor de un premio, es merecedor de un halago porque golpea. ¿Se comprende? La falta de límites es una forma de violencia, chiquillos. El no ponerle límites al niño, no enseñarle, no educarle, no guiarle con respeto, ¿verdad? Es una forma de violencia toda vez que se abandona el rol parental, se abandona la posibilidad de que ese niño crezca con la capacidad de poder convivir en una sociedad en la que él no es el centro de la atención ni se hace todo lo que quiere. Esa conducta al final al niño le va a generar mucha frustración, mucho resentimiento y mucha dificultad para adaptarse. No se le hace ningún favor. Normas y castigos relacionados con el consumo de drogas que son poco estrictos, ambiguos e incoherentes. También, por ejemplo, llegó todo volado, todo, no sé, pues, cocido, o en la condición que sea consumo de droga o de cualquier tipo de sustancias lícitas o ilícitas, ¿verdad? En la que no se establece ningún tipo de normativa. Ya llegaste pasado a marihuana, ¿no? Llegáis entero volado todos los días, ya anda a acostarte, mañana hablamos. Al día siguiente cuando hablaron, ya no quiero que vuelva a suceder. Al día siguiente fue y le robó algo al dueño de casa para poder consumir droga, ya pucha, pero que no vuelva a repetirse. Sabemos que la persona tiene un problema, debemos actuar en consecuencia, no quedarnos como que ya hablé con él. Aislamiento social de la familia también es una forma de arriesgarla, considerando que la familia es el núcleo de la sociedad y que para sobrevivir requiere sí o sí de la intervención de otros. Estos aislamientos se pueden generar sobre todo en familias que están sometidas a violencia por parte de algunos de los progenitores o cuando son adultos mayores por parte de los hijos que están con ellos, en las que se evita que las personas núcleo de esta familia, ¿verdad?, que tienden a ser víctimas, socialicen con otros para evitar precisamente que comenten estas situaciones de violencia. ¿Ya? Elevado estrés familiar. El estrés familiar puede deberse a diversas cosas, desde problemas económicos que no se tratan bien, problemas comunicacionales, hijos adolescentes, ¿verdad?, que no tienen la posibilidad de tener una comunicación abierta con los padres por temor, por inseguridad, por la razón que sea. Esos son factores de riesgo de familia. ¿Se comprenden, chiquillos? Sí, profe. Bacán. ¿Cuáles son los factores protectores de la familia? Apego y vínculo familiar. El apego familiar, chiquillos, es súper importante. Establecer lazos entre las personas de tipo afectivo, de tipo emocional, de tipo de seguridad. Una vez que un niño es criado en una familia en la que siente que puede conversar, en el que se le fomenta lo inteligente que es, se le estimula a aprender, se le estimula a saber, se le hace un seguimiento con cariño, ¿verdad? Ese es un niño que va a tener buenas posibilidades a futuro para relacionarse con otros. Y eso va a incrementar también su seguridad en la forma de actuar que tiene a futuro. Roles definidos y claros en la familia. La mamá es la mamá, el papá es el papá. Y los hermanos también se tienen que respetar. El respeto no tiene por qué ser algo jerárquico de los hijos a los padres mediante el temor, ¿verdad? Sino mediante a través de la comunicación. Respeta a tus mayores, perfecto, se pueden respetar a los mayores y hay que hacerlo porque tiene una condición distinta a la de un niño. Llevan toda una vida y los niños están recién aprendiendo. Pero el respeto tiene que ser bidireccional. No porque uno sea adulto puede irrespetar a un niño. Porque es chico, da lo mismo, no da lo mismo.
es una persona que está en crecimiento. El respeto tiene que aprender, tiene que ser aprendido de forma bidireccional. El apoyo mutuo en situación buena y en situación mala. Cercanía de los hermanos, o si son hijos únicos, cercanía con los padres, cercanía con su grupo, no sé, pues de primos, de familia con la que cuenten. Fomentar la relación con otros parientes. Ah, no va a ir a ver nada a tu abuela porque tu abuela, apúrate. No. Si yo como adulto tengo un problema con mi suegra o con mi madre, yo tengo que resolver esos problemas. No tengo que utilizar al niño como moneda de cambio. Lo vemos también a veces, no siempre, insisto, en los padres separados, en los que se negocia, ¿verdad?, una visita o un lazo entre el padre y el hijo mediante el depósito de un dinero. En fondo es como arrendar al hijo. Si no me pagáis la pensión de alimentos, no podéis ver a tu hijo. Eso no es saludable. El hijo tiene todo el derecho de poder relacionarse con el padre en condiciones seguras, ¿verdad? En condiciones seguras. Y tiene todo el derecho a relacionarse con sus familiares en condiciones seguras, siempre pensando en el bienestar mayor del niño. ¿Se comprende, chiquillos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Vamos a ver. Hasta aquí. ¿Tienen alguna? Dígame. Ok. De lo que nosotros visualizamos ahora en esta PPT en relación con los factores de riesgo, ¿ustedes podrían contextualizarlos a su vida? ¿Tendrían cómo aplicarlos a su existencia o a situaciones que ustedes hayan visto? Sí, profe. Gracias, señorita Maciel. Señorita Bárbara, ¿usted ha tenido alguna situación así, parecida, o ha estado en conocimiento de alguna situación por el estilo? Yo igual he estado como en una situación similar a las que nombró. Y uno se empieza a preguntar y se empieza a cuestionar qué está pasando, por qué, cómo podemos mejorar estas cosas, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Entonces es importante conocer los factores de riesgo, porque una vez que uno identifica estos factores de riesgo en una familia, puede intervenir, ya sea a nivel familiar, que sería lo ideal, o a nivel individual, ¿ya? Siempre lo ideal va a ser intervenir a nivel familiar, porque es en la casa donde se van generando todas las acciones o la mayoría de las acciones, donde se pueden poner los límites, donde se establece la crianza, donde debieran haber lazos comunicacionales. Y de no existir esos lazos comunicacionales, también es una acción que nosotros podemos realizar. Hay acciones que podemos realizar para poder fomentarlos y de esta manera disminuir eso como factor de riesgo. Ok, my dears. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ok. Nosotros tenemos entonces acá. Vimos esta clase de factores de riesgo. Acá hay un caso clínico. Voy a pedirles a ustedes que hagan clic sobre ese caso clínico y lo descarguen. ¿Ya? Van a descargar el caso clínico y van a trabajar en grupo. Ese caso clínico. Los grupos voy a verlos al tiro. Como son grupos grandes, voy a hacer 10 grupitos. Van a quedar como de 4 o 5 personas más o menos, ¿ya? Ustedes van a ver el caso clínico, van a trabajarlo con sus compañeros, van a discutirlo, ¿verdad? Y después vamos a revisar el caso clínico y vamos a hacer una actividad participativa. Todos van a poder opinar, o los que quieran van a poder opinar en relación a las respuestas o a las conclusiones que llegaron, y así podemos hacer un cierre completo. ¿Les parece? Ok, señorita Daniela, pero igual ingresa a la sala de trabajo y vea cómo pueda participar, ¿ya? Les envío ahora las salas a las que tienen que ingresar, acepten el ingreso. Yo voy a ir ingresando de todas maneras a ellas para ver cómo están trabajando y si tienen dudas. Profe, ¿podemos compartir pantalla de los grupos?
Voy a habilitarles al tiro. Muchas gracias por recordármelo. Ahí quedó habilitado para que ustedes compartan pantalla. Muchas gracias. Sí. Ingresen a sus salas de trabajo. Si tienen dudas pueden solicitar mi asistencia. Yo igual voy a ir ingresando para ver quiénes están trabajando y cómo están trabajando. Si tienen dudas también se las puedo solucionar. Señorita Sandra Pérez, por favor ingrese a su sala de trabajo. María Magdalena. María Magdalena Cherisme, ingrese por favor a su sala. Geraldine Soto, ingresa a su sala. Geraldine, acepte por favor el ingreso a su sala. Ya. Dice que sus padres tienen esos antecedentes y que él sufrió un infarto hace 5 años. Entonces sería como antecedentes familiares de HT y DB, más o Eso. menos, ¿no? Sí, lo mismo. Hola. Hola chiquillos. ¿Cómo vamos? Hola, profe. Bien, profe. ¿Quiénes están en este grupo? ¿Quiénes están participando? Carla, ¿cuál es su apellido? Riquelme. Yesenia, ¿cuál es su apellido? Castro. Isaac. Bastías. ¿Quién más está en este grupo? Están los tres nomás. Dicen el participante Geraldine Soto. Geraldine Soto y Geraldine sí. está con problemas de conexión. Sí, nosotros nomás, profe. ¿Y Geraldine? ¿Ha participado por último por chat? No, profe, parece que no. Geraldine no les ha hablado nada. Ya. Gracias. ¿Alguna duda, algo en que pueda ayudarles? Profe, consulta. Aquí se supone que dice que el médico le toma un examen de orina de sangre y que revela hiperglicemia, lo que ascendía a 500 y glucosa. Por lo que se realiza, glicosuria. Por lo que se realiza el ingreso al CEFAM con al programa de CB. Cardiovascular, sí. Sí. Eso sería un riesgo, si no me equivoco, modificable, ¿o no? Él ya está ingresado en el programa cardiovascular precisamente porque estaba con hiperglicemia y estaba botando orina, o sea, glucosa por la orina, que no debería existir jamás. Entonces lo ingresan cada 3 meses, está con un riesgo cardiovascular elevado. Como no podría ser un riesgo en sí, porque ya la patología, digamos, la patología de diabetes que tendría en este caso, por la glicemia que tiene, ya es un factor de riesgo para patología cardiovascular. Y ya está teniendo una diabetes que es una patología cardiovascular. No sé si me voy a entender. Según el cuadrito que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Factores de riesgo para patología cardiovascular. Había unos que eran factores de riesgo mayores,
Había unos factores de riesgo mayores y dentro estaban los no modificables y los modificables. Ser hombre era un factor de riesgo alto. ¿Se acuerdan que lo vimos recién en la PPT? Sí, profe. Sí, Ahí podrían ver también respaldar su información. ya, profe. En este Gracias. caso ya muy modificable no es si tiene diabetes, ¿cierto? Sí. Ya, chicos, si necesitan algo me avisan, bueno. ¿O no? ¿Ah? ¿Qué cosa? El tabaco igual es... Digo, el factor de riesgo de edad, sexo y ¿cómo se llama? Y el tabaco, en parte. Como, pero es que el tabaco, por ejemplo, sería como modificable porque él puede dejar de fumar, po. Pero igual es un Sería factor como de riesgo. modificar. Sí, Porque por eso lo puse ahí, po. abajo, tipo, pero abajo igual arriba te están preguntando los factores de riesgo modificables y no modificables, y abajo en Sí. general. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y el tabaco también es un factor de riesgo. ¿A dónde de abajo? No entiendo abajo, que abajo dice factores protectores. Ah, verdad. Entonces, Toda por la eso yo razón. puse que se junta con sus amigos a jugar y va a la iglesia, eso igual es un factor protector porque lo mantiene ocupado, Claro. Digo, fijado, ¿cachai? Como de vida social. ¿Cómo Lo otro están? también se podría hacer que trabaja, también un factor protector para él. ¿Cómo digo, van, igual chicos? le causa estrés el trabajo, puede ser, pues. Chiquillos? ¿Ah? ¿Ah? Hola. ¿No? ¿Y yo? Hola, Hola. Ah, el profe. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna duda? No, bien. Ya. ¿Quiénes Profe, están? yo tengo una duda en los factores protectores. Diga, ¿Ah? dígame. En los factores protectores está bien ese que se junta con los amigos a jugar, va a la iglesia, tiene trabajo. Sí, pues un factor protector, pues claro que sí. ¿Eso se consideran? ¿Sí? Ujú, sí. Es un factor protector porque lo Ya. mantiene a él emocionalmente bien, lo mantiene socialmente saludable. Y el hecho de que ella sea diabético, eso es un factor de riesgo no modificable, ¿cierto? Ya es diabético, no puede hacer nada más. O sea, desde el punto de Claro. vista del factor Entonces de ese sería un factor la talla. de riesgo. Claro. Sí, pues sí, habíamos dicho que era un factor de riesgo. Sí. Ya, Catalina, ¿está Sí. Catalina? Sí, Ah, ya, es que no la veía participar. Pero eso, Catalina, ¿su apellido cuál es? Vidal. Ya. Claudia, ¿cuál es su apellido? Pérez ¿Y Donoso. Yanis, cuál es su apellido? Toto. Ya, cualquier cosa que necesiten me avisan si tienen dudas, ¿ya? Ya, Ya. profe. Sí, cantan súper bien. La esposa lo acompañe, porque aquí estoy viendo el PPT, dice los factores protectores de la familia, apego y vínculo familiar, roles definidos y claros en la familia, apoyo mutuo, cercanía y fomentar las relaciones con otros parientes. ¿Cómo van? Bien, Bien, profe. profe. Estamos ya como en los ¿Alguna factores duda? protectores. Están viendo los factores protectores. Ya. Don Claudio, ¿su apellido cuál es? SAES. Estefanía, ¿está por ahí? Sí. ¿Apellido Estefanía? Contigo. ¿RPT? Póntigo, ya, perdón. RPT, hace tiempo no escuché esa palabra, profe. La señorita Desde Fernanda, los tiempos que trabajaba en el hospital. RPT. Sí. Fernanda Contreras, ¿está? Sí, Ya, ¿y Daniela Araneda está? Sí, profe. ¿Están participando todos? Sí. Bacán, Sí, son geniales. ¿Tienen alguna duda, algo en lo que pueda ayudarles? O sea, yo tenía la duda en los factores protectores, pero ahí mi compañera me los dijo. Ah, perfecto, súper, ya. Si necesitan algo me avisan, ¿ya? Bueno, Nos vemos. ¿Cómo van? Bien, profe. Vamos a Ya ver. tenemos ¿Qué tienen casi ahí? todo. ¿Pueden ¿Ah? compartirlo para revisar lo que llevan avanzado? Ah, sí, sí. Sí. Genial. Espérenme un poquito.
Creíamos que ya habíamos tenido todo listo. Mire qué bien. Bien. Ivette, ¿su apellido cuál es? Bravo. Fernanda, ¿cuál es su apellido? Garcés. Leila, ¿está participando Leila? Sí, aquí. ¿Cuál es su apellido, señorita Leila Muñoz? Ya. Eso. ¿Qué más me falta? Está Fernanda, Ivette, Leila y Bárbara. ¿Bárbara está por ahí? Sí, Bárbara Barca. ¿Ya está trabajando Sí. también? sí, ahí ayuda en algunas cosas. Buena. ¿Tienen alguna duda, algo en lo que pueda ayudarles, orientarles? No encontramos más factores no modificables, no sé si serán... Estábamos con la duda si la obesidad era no modificable. La obesidad se puede modificar. Sí. Claro, aplicar dieta, hacer ejercicio, consultar con nutricionista. Profesora, otra consulta. Dígame. Como ahí en el texto salía que el papá hay diabetes, y el ¿Mm? hecho de esta persona ser obesa podría estar dentro de la misma patología que no se menciona. No sé si me entiende. Es que le escuché todo como... Pero me imagino que me preguntó ya que el papá era diabético, ¿tenía posibilidades el hijo de ser diabético? Sí, y la hipertensión. Sí, tienen más riesgo. Sí, Ya, pero eso lo podemos poner como en la parte de no modificable, o no lo mencionamos por el hecho de que no está mencionado en el texto que él tenga esas patologías. claro, tiene 2 hijos, el primer matrimonio con 20 y el segundo con su esposa actual de 10 años. Los hijos, hombres, acuérdense que los hombres tienen más riesgo de patología. Si ya tiene Ya. los 2 niños tal vez que pudieran tenerlo, pudieran presentarlo, pero como no se menciona, yo creo que quizás no es necesario. Ya. ¿Ya? Ok. Voy a Ya, hacer la gracias. revisión y empiezo a llamar para que volvamos. Ya. Ya, chicos. ¿Cómo vamos, chiquillas? Bien, profe, ¿Sí? tengo una duda, profe, en los factores protectores. Como que no sale mucha información en el caso. Yo puse que era el tema de la iglesia, que podía tener como apoyo en eso. Ya, es un factor protector sin duda, el trabajo también, todos aquellos lugares que sean un lugar de sociabilidad, ¿verdad? De poder interactuar con otros, son factores protectores también, salvo que generen un estrés en la persona. Ah, ya, profe. ¿Ya? Bien. Y eso. ¿Claudia Cisternas está? ¿Claudia Cisternas? ¿Claudia Cisterna participó en la actividad? No, profe, Ya. no, no me han contestado mis compañeras, pero ya creo que tengo como listo el trabajo. ¿María Chirisme está con usted también? Sí, creo que sí. María Magdalena. Sí, profe, aquí estoy. Ah, ya, le había sacado el Magdalena para poder ver el apellido, porque si no... Ya, ¿y participamos en la actividad o no? O sea, yo tengo como lo que pude deducir, pero no sé si mis compañeras tendrán lo mismo porque Ya, no entonces, nos hemos comunicado. puede compartir pantalla para que la señorita María Chirisme también pueda ver la acción que están haciendo y así pueda aportar también sus ideas. Esa Sí, como profe. ya, ahí Ya. compartan. Yo voy a terminar de revisar las salas y vengo, las voy a buscar. Ya. Ya, gracias. ¿Cómo van? ¿Qué les faltó? Cuéntenme. ¿En qué puedo ayudarles? Profe, ya hicimos todo, pero queríamos corroborar que si estaba bien. ¿Ya? Cuénteme.
Ahí la compañera tiene escrito. La Pero Karina dudas en parece. relación- Ya. La Karina Miño. Sí. Está Nayeli Salinas. Sí. Se me cortó justo, ¿qué pasó? Maciel Quesada está también, ¿verdad? Sí, profe. Me falta una. Nicole Escobar está también. Sí, profe, acá. ¿Ya? Están las 4. Están las 4 trabajando, perfecto. Em, identifique, pero no tienen anotado ahí. Sí, es que no, yo no puedo, yo estoy compartiendo la pantalla, pero yo no tengo habilitado para poder escribir en Word. Pero Yo ya, tengo la escrito. sí, ella escribió. Ok, ¿y tienen qué duda en relación a lo que desarrollaron? Es que encontramos que, o sea, no sabemos si el tema del padre, ponerlo o no, porque en los factores de riesgo modificables y no modificables tenemos la edad, el peso, fumador activo y sedentarismo. ¿Ya? Y en factores protectores, la familia y el grupo de amigos. Pero también habla del papá sobre que tiene hipertensión y diabetes. O eso entraría a ser como, profe, como genético, ponerlo como genético en factores protectores. Como factor de riesgo no modificable es que el padre sufrió un infarto a 5 años, por lo tanto él tiene más riesgo genético de desarrollar la misma enfermedad. Sí, porque aparte de ello pero- lo van a poner en un programa cardiovascular. Ya, eso podría funcionar tal vez como un factor protector, igual el hecho de que acudía a la iglesia, se junta con los amigos, Sí, tiene un eso es posible. trabajo, también es un factor protector. Lo otro, profe, que también aquí sale que revela hiperglicemia de 500. ¿Sí? Sí. Y entonces nosotros dijimos que probablemente tenga diabetes, Sí, pero ahí no sale tiene, específicamente, po. Pero claro. nosotros también lo queríamos poner en factores de riesgo modificables. En factor de riesgo, si tiene diabético, si es diabético ya no tiene modificación en eso. Tal vez podría ser un factor de riesgo modificable el tener la diabetes en cuanto a que pueda manejarla para evitar un accidente cerebrovascular o un infarto, que sería la secuela, o más que secuela sería una complicación de la enfermedad. ¿Sí? Ujú. Pero la diabetes en sí no es un factor de riesgo modificable en cuanto a que es crónica. Es crónica y aumenta el riesgo de otras enfermedades. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Ya. Profe, que como salía aquí que era que modificable sale la diabetes, yo pensé que era modificable, o sea, que se podía como Modificar, él claro. se controla, lleva sus controles al día, es modificable, pues. Es que por eso yo les hice la aclaración cuando les estaba compartiendo el PowerPoint y les dije la diabetes no es un factor de riesgo modificable porque es crónica. Una vez Ah, que empieza escuché no se mal. acaba. Lo que Ya. lo que yo les mostré como modificable eran ¿Mm? las conductas que podían llevar a sufrir diabetes. Y cuando una persona Ah, tiene ya. antecedente genético, tiene que tener más cuidado, ¿verdad? Para evitar el desarrollo de la enfermedad. Pero la Ya, profe. diabetes, la hipertensión, son patologías crónicas, no se quitan jamás. ¿Ya? Sí, profe, ahora entendí bien. Ya, Gracias. súper. Voy a terminar de revisar y vengo. ¿Cómo van? Bien, profe. ¿Bien discutieron el caso? Sí. Ya. Demetrio Lunas está. ¿Quién más participa en este grupo? Belén Quinteros está. Sí, aquí. Ya. Génesis Sepúlveda está.
Sí, aquí estoy. Profesora, una consulta. Dígame. El paciente está con inicios ay, no se me fue la palabra. De diabetes. El usuario está con una glicemia 500, está con glicosuria, el paciente ya está diabético. Ah, está diabético. Ah, Sí, ya. por ese nivel de Pero eso es un factor modificable, ¿o no? O ya no. La diabetes, cuando está diagnosticada como enfermedad, ya no es un factor modificable porque te va a acompañar toda la vida. Lo que sí es modificable en la diabetes es la posibilidad de mantener las glicemias lo más controladas posible para evitar que se generen secuelas debido a esto o que se agrave el cuadro, que pueda llevarte a una enfermedad renal crónica o que pueda llevarte a un accidente cerebrovascular o un infarto. Ya, entonces En ese sentido es modificable, pero la patología en sí es ya no. crónica. Nada que hacer. Ya, Mientras profe. Paula está, Paula Muñoz. Sí, profe. Ya, perfecto. Chiquillo, voy a terminar de revisar las 3 salas que me quedan y los voy a llamar a la sala principal. ¿Ya? Bueno, profesora. Aquí. ¿Cómo vamos, chiquillos? Bien, profe. Bien, profe. Vamos a ver, Araceli Jerez. Dígame. Estaba viendo si es que estaba, si es que estaba presente y había participado. Señorita Constanza, tienen que poner el nombre con el apellido, no en los dos nombres, porque si no me cuesta verlos y no puedo distinguirlos. Constanza Padilla, ¿está Constanza? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. Cuando hablaba de factores de riesgo a la conducta, ¿era, por ejemplo, la conducta de la persona frente como a sus propios cuidados? ¿O me equivoco? ¿Cómo? A ver, no lo entiendo. ¿Me puede explicar un poco mejor? Cuando hablaba de los factores de riesgo y nombraba la conducta, ¿a qué se...? La conducta, las condiciones, las acciones que tiene el individuo. Por ejemplo, una conducta de riesgo, bajar la cuesta a los 120 kilómetros, una conducta de riesgo sexual, no utilizar preservativo, la promiscuidad, una conducta de riesgo alimentarse no saludablemente o alimentarse de forma extrema, a chatarra, conducta, acciones. Eso sería entonces, profesora, como cuestiones asociadas a la personalidad. Claro, a las acciones que tiene la persona. ¿La conducta puede estar asociada a la personalidad? Sí, está asociada a la personalidad, pero en este caso tiene un enfoque hacia lo que es las conductas de autocuidado en cuanto a las acciones que genera. Puede ser validado a través de la personalidad en cuanto, por ejemplo, no sé, pues si es una persona tendiente a estar más bajoneada o estar más aislada, puede presentar conductas que le generen más riesgo de enfermedad. ¿Sí? Es decir, verse una persona que es más sociable, que es capaz de comunicarse más fluidamente. ¿Ya? ¿Está Rocío? ¿Rocío Vergara? Sí, profesora. Aquí Ya, estoy. perfecto. Los 4 entonces trabajaron todos. ¿Sí? Sí, Sí, sí. ¿Cuántos minutos eran? Ya tengo que llamar, estoy haciendo la revisión de las últimas salas. Ya. Ya. No, hermano. Grupo 9 no está. Hola, profe. Terminamos. Chiquillos, hola. ¿Me escuchan? Hola, profe, sí. Sí, ¿En qué profe. grupo estaban ustedes? En el 4. 9. No, 9. ¿No En era el 4? 9. Ah, Juana sí, Calfulaf, dije. María José Cisterna, Nicole Sáez, Valentín Loyola. Ah, Sí. y Eso soy yo. puse, no hay nadie en el grupo 9, no están trabajando. ¿Por qué Y se es que nos salieron? salimos. Que terminamos hace rato, profe, como a los 10 minutos. Pero ¿por qué se salieron si tenía que ir a verlos, pues chiquillos? Ven que Ah, profe, que dijimos que Pero nos que ya se salimos. había y nos cumplido, salimos. que ya se había cumplido el tiempo, profe, y no llegó nunca.
Pero si no llego y les dije que les iba a enviar la invitación de vuelta. Casi los puse ausentes, ¿se dan cuenta? Ah, yo no escuché lo que iba a enviar la invitación de vuelta, no escuché esa Está parte. escrito en el chat, se los envié como mensaje a todos. Ya. Somos peores. No me sale. Espérenme, vengo al tiro. ¿Cómo vamos? ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Bien, profe. Ya. Bien, Vamos a ver. Está la Scarlett Cortés. ¿Está trabajando? ¿Dónde está Scarlett? Scarlett Cortés. ¿Scarlett? Profe, dígame. Ya. Gisela, ¿está Gisela? Sí, profe. Aquí Gisela estoy. Fernández, ¿sí? Roxana Morales. González. Aquí, Gisela profe. Fernández, a ver. Ay, chiquillas, por Dios, por favor, pónganse los nombres, que el nombre con el apellido, no con los dos nombres. Ya, la Roxana Morales también está. Gisela. Ay, se me perdió. Gisela, ahí está. Gisela González, no Fernández. Gisela González, casi le cambié el apellido, imagínense el drama que habría supuesto ahí. Gisela, Roxana, Scarlett y Marisela. Marisela, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bien. ¿Todos trabajaron? Sí, profe. Sí, profe. Voy a cerrar las secciones y volvemos a la habitación principal. Acepten para volver a la sala. Ya volvimos. Bien. Chiquillos, ¿están todos? ¿Están aquí? Micrófonos abiertos. Sí, profe. Hola, hello. Estamos acá, profe. Estamos ahora sí. Sí, estamos. profe. Bien. Ya, todos están presentes entonces. Fantástico. Ya, chiquillos, Sí, profe. ¿algún grupo que presente, que proyecte? Y vamos resolviéndolo entre todos, porque no es un trabajo muy grande, todos conocen el caso clínico. Vámonos directo a lo que son las respuestas y vamos analizándolas. ¿Les parece? Sí, profe. Bacán. Démosle profe. entonces. ¿Quién presenta? Sin miedo, que no pasa nada. ¿Comparto yo, profe? Dele, por favor. Todo suyo. Bien. Démosle nomás. No sé si lo ven. Sí, se ve súper bien. Sí, se ve. Compañera, sí sabe. Más morado que bacán. Qué choro, y también me llama la atención, está bacán. Ya. Vamos entonces. Tenemos el caso clínico, que es una persona de 50 años que había presentado problemas como sudoración. En la noche se toma 2 jarros de jugo, come abundantemente la comida, se ataca el refrigerador, no lo deja en paz, despierta mojado, lo que le obliga a cambiarse el pijama, está bajando mucho de peso. En la consulta le toman el azúcar, la glicemia y muestra que tiene 500 miligramos por decilitro, o sea, está nivel Dios. Y además tiene glucosuria, o sea, está eliminando glucosa por la orina. Mucho, es un bajoncito, claro, una cosa poca. Se realiza el ingreso al CESFAM en el programa cardiovascular. Dentro del antecedente, más encima, el individuo cristiano de Dios se fuma 20 puchos diarios, una cajetilla entera. Diría, más o menos, o sea, podríamos pensar un poquitito más tal vez. Pesa 120 kilos, casi nada, y mide 1,79 m. Eso ya nos indica que el individuo está con una obesidad, ¿verdad? Sacándole el índice de masa corporal. Los padres de este individuo tenían hipertensión y diabetes. Más encima, el antecedente de que el papá había tenido un infarto hace 5 años, o sea, ya hay un antecedente familiar importante. Tiene 2 hijos, uno del primer matrimonio que tiene 20 años y el segundo con la esposa actual de 10. Trabaja como dibujante técnico en empresa, llega tarde al trabajo constantemente, come y se va a acostar. Ah, ¿qué tal? O sea, no hay mucha actividad física acá. Pertenece al grupo de la iglesia y los viernes se junta con los amigotes a jugar.
Ya, vamos a ver. Factores de riesgo modificables. ¿Cuáles serían los que puede cambiar? El consumo de tabaco, ¿Ya? ¿El consumo de tabaco es modificable? Sí. ¿Podemos dejar de fumar? Sí. Puede dejar. el sedentarismo, profesora. El sedentarismo. sedentarismo, por amor a Dios, sí, es mucho. Imagínense con el peso que tiene ese individuo. Es una bomba de tiempo. Ya, bien, ¿qué más? La alimentación. alimentación. Malos hábitos alimenticios. El hábito alimenticio, imagínense que además de atacar el refrigerador y dejarlo pelado, ese hombre, por Dios, se come lo que no encuentra y se va a acostar. O sea, con toda la guata llena de comida, ni un poco de uso de glucosa y toda la que consume. Bien, ¿qué más? ¿Hay algún otro factor? ¿Sobrepeso? que ustedes vean? El peso, wow, el peso. El peso. Se fue el chanchuflayo, ¿no? Sería con las codornices primero. Ah, ¿qué codornice? ¿Qué codornice? No entendí. Ok. ¿Alguien más? ¿Algo más que aportar ahí a lo que está escrito? Mira, trabaja de dibujante técnico en una empresa, constantemente llega tarde El del trabajo. estrés. El estrés. Yo podría suponer también si el individuo está llegando tarde del trabajo, come y se va a acostar. Yo podría pensar, ¿o no? No, profesora. Sí. Profe, mucha carga laboral, ¿será Claro, eso? po, a eso nos referíamos, que de repente el estrés asociado a la carga laboral, porque por algo llega tan tarde, salvo que tenga algún otro tipo de salidas, ¿cierto? Pero aquí no hace mucha mención a aquello, sino que dice que llega tarde y lo dice después de que está trabajando como dibujante técnico en una empresa, tiene caleta pega, eso igual puede generar estrés. Sí, pues. Aparte, suma con el sedentarismo, como es dibujante, está todo el día sentado. ¿Perdón? Discúlpeme. Como es dibujante, yo creo que debe estar todo el día sentado, así Buen que punto. sedentarismo total. Mira, no se me había ocurrido, tiene toda la razón. Pasa todo el día sentado dibujando, pues. Bien, ya, y de los no modificables, ¿qué fue lo que ustedes encontraron? Que los antecedentes de hipertensión del papá y de diabetes de los papás. La genética. Antecedentes. Y el infarto, Antecedentes de profe, diabetes. el infarto. Miren, hubo un antecedente de hipertensión y de diabetes de parte de los padres. O sea, ya este individuo, por el hecho de que los padres tengan esta Jodido. condición, implica que, implica que tiene alguna inclinación mayor a desarrollar esto, ¿cierto? Claro. Además, dice que el papá tuvo un infarto anteriormente. Significa que el papá no tiene mucho hábito de cuidarse. Igual podríamos considerarlo tal vez como un factor de riesgo en este sentido, no modificable parte del padre, ¿verdad? Sí. Que ya tuvo el infarto y probablemente tiene el riesgo este cristiano que estamos viendo, el del caso clínico, que también vaya a presentarlo. Claro, porque si sigue los mismos lineamientos de acción y tiene la misma carga genética, genética más ambiente, bomba de tiempo. Bien, ¿qué más? La edad, el sexo. Y que es hombre. Habíamos dicho, ¿verdad?, que los hombres mayores de 45 años tenían más riesgo de patología cardiovascular. Dicho y hecho. Bien. El que sea hombre y la edad que tiene. Bien. ¿Algo más que pueda alguien más aportar respecto de esto? Que está diabético. El caballero, sí, ya desarrolló una diabetes, está con una glicemia de 500 miligramos por decilitro. No 120, no 150, no, 500, y te fuiste al Chanchufly, y más encima estás orinando glucosa. Los riñones normalmente no excretan, no eliminan la glucosa. Si es que hay, habrá una cantidad nada, así como una glucosa flotando en la orina. Acá está como con 5.000 cruces. O sea, este cristiano está orinando azúcar, jarabe, ¿cierto? Ya, implica entonces que estamos volando como Superman directo a la insuficiencia renal también, ¿verdad? Podríamos estar desarrollando también en ese aspecto un daño, ¿cierto? Producto de esta azúcar mal cuidada, esta glicemia mal cuidada, esta diabetes. Bien. ¿Entendieron la diferencia entre los modificables y los no modificables? Sí, profe. Sí, profe. Bacán. Y como factores protectores, ¿qué podrían opinar? Su esposa. Su esposa es un factor protector, ¿ya? ¿Por qué? Bien.
porque siempre lo acompaña. Lo acompañó el médico, si no lo hubiera llevado, y probablemente dijo, ya, te fuiste al médico. No, y ahí ya te vaya a ir, porque eres el único que... Ya, ok. Lo agarró de la oreja y se lo llevan del médico. Si no hubiese sido por eso, habría explotado. Ya, perfecto. Eso podría ser entonces el lazo familiar o el lazo amoroso que tenía. Fue un factor protector como dentro de la familia. Bien, ¿qué otra cosa más podríamos ver como factor La actividad amigos. social, La actividad social, Sus los hijos amigos, también. ¿verdad? la Se iglesia, junta con un grupo de... Sí, el grupo de iglesia. La iglesia igual. Sí, la iglesia. Exactamente. El grupo de los amigotes, que no sabemos si son amigotes o no, pero tiene un grupo de amigos, ¿verdad? Con el que tiene alguna actividad de relajación, de dispersión, de alejamiento, tal vez del estrés, ¿verdad? Tiene un grupo social que también es un factor protector. Bien, y la iglesia también, no dice en ninguno de estos casos que sea un factor estresante para él. Asumimos que es un factor protector. Bien. Y el La hecho de que familia, sea parte del CEFAM, perdón, ¿Profe, repite, su no hijo? entendí. La señorita alguien había dicho algo y no escuché bien. el hecho de que sea parte del CEFAM, Perfecto, el que ya está ingresado al programa también es un factor protector. Claro, porque ahí van a buscar la manera de hacer que este individuo comprenda la gravedad de su cuadro y que pueda modificar conductas que son modificables. Bien, alguien más había dicho otra cosa. Los hijos dijeron, ¿o no? Los hijos podrían ser un factor protector en cuanto le dan una motivación, ¿verdad? No sabemos cómo son los nexos con el hijo mayor, no especifica ahí, pero sí dice que el segundo hijo es con la esposa actual y tiene 10 años, el chico vive con él, no menciona que tengan malas relaciones. Ya sabemos entonces que hay un núcleo de protección aquí, familiar. Bien, ¿algo más que quieren ustedes destacar? Sí, de la misma forma podríamos como deducir, ya que no está mencionado, que este paciente puede tener una situación económica estable, o al menos no se Perfecto, menciona que no es tenga una precaria. situación económica, claro, precaria, que no le permita realizar los cambios, por ejemplo, en su alimentación. Si tiene el refrigerador lleno de tonteras, digamos, lo puede cambiar, ¿no? Sí, pues. Yo creo que ese es un punto súper importante. Si sube un poquitito, decía que cuando llegaba se vaciaba el refrigerador, descongelaba cosas. ¿Puede subir un poquitito, señorita Carla? A ver, dice, come abundantemente descongelando la comida que tenía guardada. O sea, tiene siempre comida, no tiene problemas económicos, ataca el refrigerador. O sea, es un cristiano que da la impresión que tuviera cómo poder mantener su nivel de gula, digamos, de su nivel de ingesta alimenticia, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos suponer como factor protector de que tiene una estabilidad económica que le permite poder modificar los cambios hacia una alimentación más sana. Bien, buena observación. Bien, chiquillos. Es como usted a las 2 de la mañana, don Valentín. Espero que sea por hambre y no por bajones extraños. No, profe, por hambre de tanto estudiar. Un Ajá. cafecito para estudiar. No, profe, de verdad, yo no le hago esas cosas. Ya, Pero muy bien. diríamos, Venga, nadie que No los tanto, estudios profe, en no, el no, día. no, esas cosas son malas. Muy bien. Puros tecitos, agüitas de hierba, cafecitos por último, ya está bien. Pero ya tirarse al otro extremo, estamos con tragedia. Bien. Ya, señorita Carla, deje de compartir nomás, no hay que compartir tanto. Ya, chiquillos. Entonces, de la temática de hoy, ¿quedó claro? ¿Pudieron entender a qué se referían con los factores protectores, los factores modificables, los de riesgo no modificables y en general todo lo que eran los factores de riesgo? ¿Les quedó sí, clarito? profe, Sí, claro como el agua. Sí, Profe, Maravilloso. profe. Voy a pasarles la lista. Y nosotros como que nunca nos tomamos, ninguna clase nos hemos tomado recreo, ¿cierto? Siempre la nos pasada sí nos tomamos 10 minutos. No. A ver, minutos. ¿La pasamos? ¿O no? Sí, seguro ¿Cuál? que nos tomamos 10 minutos. ¿Tomaron 10 minutos? La pasada. Sí, los 10 minutos. No recuerdo eso, pero ya. Ay, no estoy poniendo otra clave, nada que ver, perdón. Ya no sé qué clave pongo. Ok. Sí, porque hoy día, por ejemplo, me dijeron las chicas, ya, pero pasa esto, pues, después pueden hacer un break, un recreo, y dije, uy, no recuerdo que hayamos hecho recreo. La última vez estuvimos hablando así, pero la última clase me refiero. Hablamos caleta, bueno, hablé caleta. Les tenía mareados, si se les salían los ojos a los pobres. Ya no querían más materias. Decía, ay, no más, por favor, no más. No tuvieron ni un momento para pensar.
Voy a ir pasando la lista y voy a ir cotejando con los que anoté que trabajaron y los que no, ¿ya? Para que quede claridad aquí que asistir a clase no es sentarse a tener el computador apagado. Bárbara Barca. Presente. Estaba. Daniela Araneda. Daniela. Daniela Araneda. Daniela Araneda. Ok. Entonces falta. Daniela Araneda. Creo que ella sí estaba cuando estábamos en el grupo. ¿Quién es usted? No la veo, perdóneme. ¿Quién es? ¿Quién habla? Estefanía. Sí, pero ¿por qué me dice eso? Que la Daniela sí estaba cuando estábamos en los grupos, estaba participando. No sé qué le pasaría. Daniela Araneda. Ah, ¿verdad? Estaban en el grupo 3. Ya. Mire, qué bueno que me hizo la aclaración porque yo le iba a poner ausente. Se le tiene que haber salido en internet o algo por el estilo. Sí, porque de hecho estaba y me habló. Tiene toda la razón. Olga Arias. Olga. Olga Arias. Olga Arias. Olga Arias. ¿Dónde está Olga Arias? Okay. Paula Azócar. Paula Azócar. Paula Azócar. No está Paula Azócar. Paula Azócar. Isaac Bastías. Isaac Bastías sí está. Ivette Bravo. Presente. Bien. Juana Calfulaf también estaba. Presente, profe. Bien. Yesenia Castro también estaba. Grupo uno. Presente, profe. María Cherisme. María Magdalena entró tarde, pero sí estaba. Estaba con fluctuación en internet. Sí. María José Cisterna. María José Cisterna. Cisterna. María José. Mary Joseph. No. María José tampoco está. María Ella Cisterna, estaba en grupo el 9. grupo de nosotros. Sí. Claudia Cisternas, ella no. Presente, profe. No estaba en la clase. Presente, profe. Claudia Cisternas no estaba en la clase. ¿Se puede quedar Profe, después, por favor? me tengo como Paz Santibáñez, parece. Acá. Y después de que terminemos la clase vemos. ¿Me parece? No la voy a poner ni presente ni ausente, después la revisamos. Juan Francisco Ya. Clavero también está. Aquí, profesor. Bien. Fernanda Contreras. Presente. Bien. Scarlett Cortés. Scarlett Presente, Cortés. Yo también la profesora. vi. Ok, ya. Catherine Díaz. Catherine. Estaba con problemas de internet, profesora. Y ella estuvo en algún grupo. Catherine Díaz. Es la que le había dicho delante, profe, que tenía problema de internet, que no se pudo conectar más. Sí, no estuvo en clase. No estaba en Igual grupos le iba a tampoco. mandar un correo para avisarle. Ya, perfecto. Nicole Escobar. Presente, profe. Bien. Fernanda Garcés. Presente. Bien. Sandy Godoy. Sandy. 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 No está Sandy Godoy. Sebastián Gómez. Sebastián Gómez. Sebastián. No. Son caleta, lo siento, pero así no es la cuestión. Gisela González. Presente, profe. Bien. Denis González. Denise González. Ok. Estefanía Hurtado. Stephanie Hurtado. Stephanie Hurtado. Tengo una Stephanie Pontigo. Stephanie Hurtado. Stephanie Hurtado. Stephanie Hurtado. No estaba. Stephanie Hurtado. Araceli Jerez, perdón. Perdón, Araceli Jerez. Presente, profe. Ya, bien. Gonzalo López. También está.
Presente. Bien. Valentín Loyola. Acá, Ajá, profe, presente. lo tengo identificado. Favorito. Demetrio Lunas, también Profe, está. Muy bien. María José Manríquez. María José Manríquez. No está. Paulina Marín. Paulina Marín. Tampoco. Paulina Marín. Paulina, Paulina. Paulina, Paulina. Paulina, Paulina, Paulina. No está. Ok. Karina Miño. Presente, profe. Yo la había visto a usted. Ya. Roxana Morales. Presente, profe. Bien. Constanza Muñoz. Constanza. Profe, a mí Constanza me escribió, dijo que se la había salido y no la dejaba entrar. Creo que fue justo para los grupos. A ver. Déjame revisar. Mm, mm, mm. Constanza Padilla. Me la tengo. Ok. Ya. Pip, 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 pip. Constanza. ¿Dónde quería? Constanza Padilla. Ya. Sandra Pérez. Presente, profe. Perfecto. Claudia Pérez. Presente. Perfecto. Sandra Pérez, Claudia Pérez. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo siento, chiquis, porque tengo que ir cotejando la veracidad de los datos, porque a veces se ponen en la lista y no llegaron nunca, porque estuvieron trabajando. Por eso les pregunto, ¿ya? Deme un momento y téngame paciencia. Sandra Pérez me dice que está. ¿En qué grupo estaba, señorita Sandra? Sandra Pérez. Sandra Pérez, ¿en qué grupo estaba? Estaba en el 5, pero se me cerró la aplicación porque tenía muy malo el internet y volví a ingresar y quedé como en el lobby. ¿No Y en qué? después se me volvió, Ay, estaba padre. sola. ¿Cómo Estaban va? todos en grupo y quedé ahí afuera porque Profe, ¿Ya? cuando... usted me asignó a un grupo, pero se me cerró la aplicación. Ah, ya, Entonces, perfecto. al volver a Ay, ingresar, me quedé sin grupo. Ya. Estefanía Póntigo sí estaba. Ya, Maciel Quesada también. Belén Quinteros. Presente. Bien. Escucho cortado que alguien habla, pero no sé qué dice. Dijo presente. Traducción, ok, perdón. Belén Quinteros. Presente. ¿En qué grupo estaba, señorita Belén? Disculpe. En el 6. Tiene razón, ya, bien. Carla Riquelme. También estaba en el grupo 1. Presente. Nicole Sáez. Presente. Nicole. Estoy buscándote, Nicole. En el grupo 9 estaba Muchas yo. gracias. Me la hace mucho más corta, siempre dice maravilloso. Nayeli Salinas también estaba. Génesis Sepúlveda también aquí. está en el grupo. Presente. Ya. Presente, el profe, estaba en el grupo 6. Sí. Jenny Soto, grupo 2. Geraldine Soto. Presente, profe. Ya. Geraldine Soto. ¿En qué grupo estaba, cita Geraldine? Profe, creo que estaba en el 1 porque cuando acepté para cambiarme de la sala se me cayó el internet. Sí, porque cuando yo fui a verla no está. Necesito que se quede después, ¿ya? Ya. Gracias. Catherine Toro. Ella no estaba. Ok. Marisela Tramolao. Presente, profe. Bien. Patricia Vera. También estaba. Rocío Vergara. Presente. Perfecto. Y Catalina Vidal. Presente. Perfecto. Ok. Profe, Dígame. Profe, a mí no me nombró. a mí no me nombró. ¿Cuál es su nombre? Ivonne Núñez. Ahí está.
Profe, a mí tampoco, Pabla Muñoz. Ahí está. A mí tampoco, profe. Ay, que no le Claudio estoy mostrando, Sáez. estoy compartiéndole pantalla. Es que sí los nombro y de repente digo, no, sí estaba, porque la vi. No, sí estaba, y voy cotejando con la lista. Porque de repente me dicen, no, sí Profe. estaba, y no estaba en ninguna sala. Por eso le hago la alcance. Dígame. Profe, a Juan Clavero se le salió la reunión, pero fue recién, pero creo que alcanzó a decir presente en la lista. Sí, y lo tengo anotado, porque fui tomando la lista de cada uno de los grupos, quienes estaban y quienes estaban trabajando y quienes estaban apagados. Por eso sé quiénes sí y quiénes no estaban. Tengo anotadito. Ya, chiquillos, quedan ausentes de la lista Arias, Olga, Azócar, Catherine Díaz, Sandy Godoy, Sebastián Gómez. Si es que alguien, uno de esos está, por favor me avisa. Denis González. Estoy de todas formas cotejando con la lista de los que se estuvieron trabajando y los que no. Stephanie Hurtado. Y que la lista ya estoy pasándola por la sala de trabajo. No es solo estar conectado, ¿cierto? María José Manríquez. Paulina Marín. Y Catherine Toro, quedan ausentes de la lista, ¿ok? Ya, chiquillos. Les deseo un bonito día. Cuídense, quedan en libertad de acción. Repasen y ya Gracias. nos vemos en la próxima clase. ¿Cierto? Nos vemos, profe. No, profe, cuídese. Profe. Por favor, que se quede Geraldine Soto y la Claudia Cisternas, ¿ya? Sí, profe.